ni Resident Evil 9, ni Resident Evil 0 Remake, ni Código Verónica, ni mucho menos Resident Evil 5 Remake. Absolutamente nada. Y es que 2024 prácticamente ha llegado a su fin, y hasta ahora no hemos tenido ninguna novedad por parte de Capcom sobre el próximo nuevo juego o remake de la serie. Cosa que ha preocupado a muchos fans que temen que haya serios problemas al interior de la empresa que pudieran estar afectando el desarrollo de los próximos títulos de Resident Evil. Y aunque en realidad a estas alturas es casi imposible saber qué pasa al interior de Capcom, sí que tenemos indicios que podrían ayudar a despejar las dudas y calmar los temores sobre el aparente futuro incierto de la saga, por lo que para hoy hablaremos de lo que podría estar pasando con los próximos juegos de la serie que habría provocado este brutal silencio por parte de Capcom, y por qué pienso que los fans deberíamos mirar con esperanza el 2025 y en general los próximos 2 o 3 años si lo que buscamos es más contenido de Resident Evil. Así que sin más, quédense hasta el final para conocerlo todo y comencemos. Los insiders y rumores fallaron esta vez. 2024 llega a su fin y no tuvimos la ansiada revelación de Resident Evil 9. Lo más cercano a eso fue la confirmación durante el pasado Capcom Next Summer, en julio de este año, de que la compañía se encuentra desarrollando un nuevo juego principal de la serie, que estará a cargo del señor Koshi Nakanishi, director de Resident Evil 7, y que buscará revolucionar la industria como en su día lo hicieran con Resident Evil 2 y 4. Más allá de esto, nunca tuvimos totalmente claro que este nuevo juego se tratase de Resident Evil 9, y todo lo que supuestamente sabemos de la novena entrega, como que Leon y Jill serían los protagonistas, se fue difundiendo fundamentalmente por los informes de insiders como Dust Golem, Lunatic Ignus y Screamfighter Germany, entre otros, quienes decían inicialmente que Resident Evil 9 sería anunciado a mediados de este año, para posteriormente indicar que la ansiada presentación sería antes de acabar 2024. No obstante, como es obvio hasta la fecha de este video, que es 16 de diciembre de 2024, nada sucedió, o al menos no ha sucedido todavía, por lo que muchos fans están a estas alturas desconcertados sobre el motivo o razón de esta sequía de novedades por parte de Capcom. Tan es así que incluso el mismo Lunatic Ignus ha ofrecido disculpas a los fans de Resident Evil sobre sus reportes que señalaban la revelación de Resident Evil 9 para estas fechas, aunque sí ha comentado a manera de consuelo que el juego no está cancelado, aunque bueno, eso sea algo que dábamos por sentado y no aclare mucho realmente. Por su parte, y posterior a la gala de los The Game Awards, Dust Golem comentó en X que en realidad no estaba sorprendido del retraso de Resident Evil 9, y aunque sí que es verdad que el leaker ya había comentado esa posibilidad meses atrás, nunca descartó por completo que el juego pudiera anunciarse aún en 2024, y ahora tanto él como Ignus y otras fuentes apuntan que el juego efectivamente tuvo un retraso interno que habría afectado los tiempos de presentación y lanzamiento del título. Dust Golem citó como ejemplos los casos de Village, que tuvo varios cambios durante su desarrollo que modificaron su lanzamiento original por un par de meses, hasta el caso de Resident Evil 2 Remake, el cual según él estaba planeado para coincidir con el 20 aniversario del juego en 2018, pero que debido a múltiples ajustes necesarios vio retrasado su lanzamiento hasta el año siguiente en 2019. Fue entonces cuando Dusk dejó caer lo más interesante, ya que según sus informes, cuando estos retrasos internos ocurren con la serie Resident Evil, estos suelen ser aproximadamente de un año, lo que deja entender que es posible que la revelación de Resident Evil 9 se vaya hasta la primera mitad de 2025, con un lanzamiento a finales del siguiente año, o incluso se infiere que el título podría retrasarse hasta 2026, ya que para ser más claros con el asunto, Dust Golem indicó que Capcom tiene actualmente un programa de lanzamientos de juegos muy sólido, con cosas como Monster Hunter Wilds, que se lanzará en febrero de 2025, y que Resident Evil 9 necesita más tiempo de desarrollo. Entonces, si hacemos caso a sus palabras, debemos estar conscientes que la ausencia de novedades sobre la novena entrega de la serie seguirá para nuestra tristeza, y que por ende su lanzamiento parece aún distante, ya que dado la importancia, ambición y tamaño del proyecto, se requiere aún más tiempo de trabajo para pulir el juego al máximo. Además, Golem insinúa que Capcom está tratando de ajustar lo mejor posible los diversos juegos en desarrollo de cada una de sus sagas, con sus respectivas ventanas de lanzamiento, para tratar de potenciar las ventas de cada título de forma individual. Así que Pixels, ahí tienen dos razones poderosas que explican el retraso y la falta de noticias de Resident Evil 9. En síntesis, se requiere más tiempo de desarrollo, y los ajustes en cuanto a cuestiones financieras y de marketing han hecho estragos en la serie, así que no hay de otra, toca seguir esperando por novedades sobre Resident Evil 9. Pero entonces,
¿Eso significa que no tendremos absolutamente nada de Resident Evil para 2025? Sinceramente no podemos saberlo por ahora. Sin embargo, tenemos pistas que llegan también de la mano de Dust Golem, que aunque no ha estado del todo fino, sigue siendo una fuente importante de rumores y filtraciones de la saga. Así que ahora toca pasar a la siguiente parte del video. Siguiendo con el tema de retrasos y nuevos juegos o remakes, llegamos hasta Resident Evil 0 Remake, y es que el mismo Dust Golem realizó un comentario en X cuando menos curioso. Eso sí, no sin antes aclarar que se trataba de meras especulaciones de su parte, y que no debería tomarse esto como una filtración, pero según su post, quizás Capcom estaría esperando la presentación oficial de la Nintendo Switch 2 para presentar formalmente su nueva versión de Resident Evil 0, y que esto podría ser así debido a un hipotético acuerdo comercial con Nintendo. Ahora, no olviden que Dust Golem dijo esto como una mera especulación personal. Sin embargo, si vemos los antecedentes, notaremos que Resident Evil 0 siempre estuvo ligado desde su nacimiento a plataformas de Nintendo, desde su versión prototipo para la Nintendo 64 hasta la versión original que llegó a la GameCube en 2002, como parte de un acuerdo entre Capcom y Nintendo, en el que 7 juegos llegarían al cubo de Nintendo por aquellos años, entre los que estaba el querido Resident Evil 4 original. Así que de nuevo, estamos en el terreno de las especulaciones, pero no me parece descabellado que Capcom estuviese esperando a la revelación de la nueva Switch para mostrar al mundo Resident Evil 0 Remake. Primero, porque sería algo simbólico por los antecedentes que mencionamos, y segundo, le permitiría a Capcom ganar tiempo para pulir al máximo Resident Evil 9. Además sería un juego que podría vender mucho mejor que el original, dada la popularidad de los remakes de la serie que Capcom ha lanzado en los últimos años. Repito, son especulaciones, pero dependiendo de cómo se miren, podrían tener mucho sentido hacia el futuro. En este punto seguramente muchos se pregunten por qué no Código Verónica Remake en lugar del menos popular Resident Evil 0. Bueno, para responder eso toca pasar a la siguiente sección y descubrirlo juntos. Seguramente muchos quisieran Código Verónica Remake antes que Resident Evil 0 o que incluso Resident Evil 5 Remake. Así que ¿cuál podría ser la situación actual del nuevo Código Verónica y cuándo podremos tenerlo en nuestras manos? Pues de una vez les digo que debemos armarnos de valor y paciencia. Siguiendo con el buen Dust Golem, este leaker ha sido claro sobre Código Verónica Remake. El juego existe, pero llevaba apenas 2 años de desarrollo a sus espaldas, por lo que su revelación y lanzamiento no deberían esperarse en el corto plazo. Esto no significa que no pueda anunciarse de algún modo, sin embargo, un tráiler o gameplay parecen sumamente improbables para 2025. Si esto es verdad, Código Verónica también tardaría un par de años en llegar, por lo que parece que Resident Evil 0 Remake estaría más adelantado en su desarrollo y tiene más probabilidades de ser el comodín de Capcom para cubrir el 2025 con algún juego importante, en caso de que la novena entrega se pierda la fiesta con los fans para el próximo año. Ojo, que no aseguramos que 0 sea el Resi de 2025, solo que parece tener una probabilidad más alta de lanzarse primero que Código Verónica, aunque ambos juegos perfectamente podrían llegar a partir de 2026. Mucha gente lo pide y Capcom lo sabe. ¿Qué mejor manera de celebrar el 30 aniversario de la saga en 2026 que lanzando un nuevo remake del juego que lo comenzó todo? Por supuesto nos referimos al primer Resident Evil, juego que viene sonando fuerte como un futuro lanzamiento y que vendría a actualizar toda o casi toda la línea clásica de la serie, adaptando los orígenes de la saga a los gráficos y controles modernos, además de equiparar su jugabilidad y estética a la de los remakes más recientes. Todo esto suena muy bien, pero hay que ser realistas. Dust Golem no tiene reportes que este juego esté sucediendo, y aunque así fuera, viendo cómo va Capcom con los retrasos y las cuestiones financieras, se ve casi imposible que el juego estuviera listo para su lanzamiento en 2026. De hecho, de existir, esa sería la fecha inicial de lanzamiento que fácilmente pudiera irse hasta 2028, con incluso la llegada de las sucesoras de PlayStation 5 y las Xbox Series. Así que siendo realistas, parece que un nuevo remake de Resident Evil Remake parece una posibilidad muy lejana. Esta situación nos lleva a lo que quizás sea la última carta disponible de Capcom si es que quiere cubrir 2025 con algo de Resident Evil que no sea la novena parte, una posible colección de remasters de la trilogía original o incluso de los populares Outbreaks.
dada la buena recepción de los 3 primeros Resident Evil clásicos que llegaron recientemente a GOG.com y a la posibilidad de comprar Resident Evil 1 y Dino Crisis en la PlayStation Store sin necesidad de estar suscrito a Plus, no me extrañaría que Capcom pudiera jugársela en 2025 con el lanzamiento de la muy solicitada Resident Evil Classic Trilogy Collection en las consolas actuales y Steam, ya que sería la única manera legal de tener estos clásicos en los sistemas modernos. Y especulando más allá, Capcom también podría fácilmente lanzar versiones remasterizadas y actualizadas de los Outbreaks, algo así como lo visto en la reciente versión mejorada de Dead Rising que llegó a PlayStation 5 y Xbox Series. Solo imaginen estos clásicos con mejoras gráficas y de jugabilidad y con un componente online enormemente mejorado. Sería la delicia de muchos fans de la vieja escuela, pero que sin duda podría atraer también a muchos jugadores modernos y alcanzar el ansiado sueño de Capcom de tener un juego online de Resident Evil que no apeste. Y además de los buenos deseos, esta apuesta por remasters podría concretarse dado que Capcom justo acaba de confirmar la reactivación de varias de sus IPs clásicas, justo como lo vimos en los The Game Awards con los anuncios de un nuevo Onimusha y la segunda parte de Okami. Así que a partir de ahora nuevos remasters de Dino Crisis o clásicos de Resident Evil podrían estar más cerca que nunca. ¿Qué dicen de esta propuesta, gente? ¿Les gustaría ver algo así el próximo año? Díganme sus impresiones de todo esto en los comentarios, que ya saben, los leo con mucho gusto. Terminamos el video hablando de dos cosas muy esperadas, Resident Evil 5 Remake y GTA 6, y aquí seremos francos y concretos. Sobre Resident Evil 5 Remake, DustGolem ya lo ha dicho anteriormente, el juego está en los planes de Capcom, pero su desarrollo estaría pausado, así que parece que ni de broma deberíamos esperarlo para al menos los siguientes 3 años, ya que Capcom tiene otras prioridades de momento como Resident Evil 9, además del tema del... Aún no se define bien cómo podría manejarse sin afectar el nombre de la saga y la compañía, así que gente, no hay nada seguro, pero hasta donde sabemos hoy, Resident Evil 5 Remake está aún a varios años de llegar hasta nuestras manos. Para acabar, ¿qué tiene que ver GTA 6 con Resident Evil? Pues mucho en realidad. Y es que se corre la voz de que todas las editoras y compañías de juegos están a la espera de la confirmación o ventana de lanzamiento de GTA 6 para fijar los lanzamientos de sus propios títulos, y es que nadie en la industria, sea Sony, Nintendo o Capcom, quiere competir contra el titán de Rockstar, por lo que se comenta que Capcom también estaría a la espera de la fecha de GTA 6 para definir los lanzamientos de los próximos juegos de Resident Evil. Súmenle a esto lo que hablamos de los tiempos de desarrollo y los ajustes financieros y de marketing, y ahora finalmente tenemos una explicación más clara y completa sobre el porqué de la falta de novedades de Resident Evil por parte de Capcom. Evidentemente lo comentado en este video es una opinión personal, basada en la lógica y en los datos de insiders como DustGolem, y no pretendo tener la verdad absoluta, solo quiero aportar mi visión personal y los motivos que encuentro de los retrasos y falta de novedades de Resident Evil, especialmente dedicado para ustedes y su tranquilidad, y para que sepan qué estaría pasando tras bambalinas con nuestra amada serie de Resident Evil, y además qué podríamos esperar de la saga para los próximos años. Claro que Capcom puede salir mañana y callarnos la boca a todos, pero de esto se trata también los videojuegos, de sorpresas y de compartir el conocimiento sobre los juegos que amamos. Así que al menos espero que hayan disfrutado este video que busca darles un poco de luz en la oscuridad. Ya veremos qué va sucediendo en los próximos meses, y ya saben que apenas tengamos más datos, los tendrán lo antes posible en el canal. Así que les agradecería muchísimo que compartan el video, comenten, recomienden y se suscriban al canal. Eso es todo por ahora. Sin más, les agradezco por haber llegado hasta acá. Recuerden disparar esos likes y ya saben que nos veremos en el próximo video aquí en The Dead Pixel. Adiós.